Entonces veremos la diferencia entre insurrección y putsch, y la similitud entre insurrección y conspiración. De izquierda, dime, ¿cuál es la diferencia entre insurrección y putsch? La conspiración o el putsch es la empresa de la minoría. Está al margen de la desarrollo de las masas y reemplaza el poder canadiense de la misma clase dirigente. No, pues, pero es lógicamente un golpe a espaldas de las masas, ¿no? Y la insurrección es un movimiento elemental de la mayoría y es una obra de una clase destinada a gobernar y es el triunfo de un régimen sobre otro, claro, de un régimen social sobre otro. El tratamiento de una clase para todo el poder apoyado en un movimiento de masas. Ahora las condiciones de la insurrección. ¿Cuáles son las condiciones de la insurrección? Que señala con claridad Lenin, está señalando con mucha claridad Lenin, el marxismo de la insurrección. Señala más o menos 3 puntos fundamentales, ¿no? Que el partido tiene que estar tiene que tener mayoría en la clase revolucionaria y proletariado. Tiene que haber un gran ascenso revolucionario de las masas y lo fundamental que el enemigo tiene que tener como una circulación sin un vacío de poder bastante evidente, ¿no? Dice, no es suficiente que la insurrección se apoye en un partido, ni siquiera en una clase, sino en el sentimiento de todo el pueblo. O sea, la insurrección se apoya en una movilización de la mayoría de las masas. De la mayoría de las masas. No solamente es la conspiración de un partido, aunque sea el partido de la clase obrera, sino que se tiene que apoyar en la mayoría de las masas. Por eso dice en el sentimiento del pueblo. No es suficiente que la insurrección se apoye en un partido de poderío, ¿no? Bueno, ahora la relación entre conspiración e insurrección. En realidad no se describe la conspiración en la medida en que el movimiento político sea más elevado, la conspiración del partido de la clase obrera va a jugar un rol más importante. Pero mientras más elemental sea el movimiento de las masas, la conspiración no va a jugar, digamos, el mismo papel. No va a haber conspiración, porque puede ser una explosión espontánea. Claro, en este caso, entonces, la conspiración es la preparación de la insurrección para que esta sea lo más rápida y de la victoria de la insurrección. La preparación, un plan. Entonces la insurrección puede hacer de dos formas, de una manera instintiva y de una manera planificada. O sea, esa es la conspiración. Entonces, ¿quién conspira? Es el partido. A diferencia de la época de la burguesía, donde eran clubes, etc., la burguesía tenía otros medios. Actualmente, el que prepara esa conspiración es el partido, el plan. Bueno, ese son unos aspectos generales. Ahora es indudable que la insurrección es la continuación de la política por otros medios, en este caso de la política revolucionaria, por medios particulares. Va a ser el momento en que la política se va a trocar en acción militar, ¿no? Entonces esa es la característica de la insurrección, ¿no? Sin duda cabe que la insurrección no puede inventarse, ¿no? Producto de la propia conciencia de las clases. Eso es el factor determinante. La conciencia de las clases no puede darse al gusto de cualquier agitador, ¿no? Ese sería el punto, ¿no? Pero la insurrección es un hecho objetivo para el partido. El partido tiene que comprobar que las masas evolucionan hacia la insurrección y en cierto momento va a jugar un rol de mucha importancia, que va a ser el momento de preparar la insurrección. Pero en el fondo esta insurrección es un producto de la lucha de clases, ¿no? Y además va a ser la continuación de toda la política revolucionaria. No hay una separación
entre esta insurrección y la política revolucionaria. Ni hay una contradicción ni una separación, es una continuación. Simplemente van a usar otros métodos. Ahora, ¿qué momento ocupa pues la insurrección? ¿En qué momento se da? Porque hay sobre eso una gran confusión. Aquí se confunde mucho, se cree que la insurrección es la revolución, que es el inicio de la guerra civil, cualquier cosa. La gente no tiene idea de lo que es la insurrección. Entonces, ¿en qué momento va a ocupar en este proceso revolucionario la insurrección? Max. Es el punto culminante del proceso revolucionario cuando se plantea el problema de la toma del poder. Sí, de la situación revolucionaria, concretamente. Antes de la insurrección va a haber la situación revolucionaria. Cuando hay la situación revolucionaria, que puede durar unos meses, puede durar un año, no sé qué tiempo más, es indudable que todavía no es posible la insurrección. Todavía las masas tienen que convencerse que están obligadas a tomar el poder. Esa actitud tienen que tener las masas para que sea posible la insurrección. Creo que dice la situación revolucionaria dura bastante poco por el problema de la clase media, de la situación que tiene la clase media. Es inestable, dice, no es que dura poco, es inestable. La clase media es muy oscilante, entonces es una situación tambaleante, oscilante también la situación revolucionaria, porque la clase media varía constantemente de actitud, pero no dice que dura poco, dura harto. Como ya sabéis, la insurrección dura mucho tiempo, meses, la situación revolucionaria. La guerra civil es todo ese proceso que según Trotsky dice puede ser con un enfrentamiento local entre las clases sociales, a huelga general indefinida, la misma insurrección y la lucha contra los para consolidar la insurrección. Sí. Puede ser, pero es que la guerra civil no se empezará. Puede no haber guerra civil, sino después. La guerra civil es el enfrentamiento de dos, en este caso de la clase obrera, de las masas con el gobierno, un enfrentamiento físico, con armas. Esa es la guerra civil. Puede darse antes de la insurrección. La insurrección puede ser el punto o la consecuencia de la guerra civil, o puede ser seguida la insurrección de la guerra civil. Pero puede no darse. Pero lo que no tienes que olvidar es que la guerra civil es eso, es el enfrentamiento armado de la clase obrera y las masas con el gobierno. Esto puede pasar por muchas vicisitudes, puede haber una larga guerra civil, que va a ser una guerra de guerrillas, larguísima, puede durar meses, un año, etc. O puede no haber, ¿no? Igual la huelga, puede no haber la huelga, puede haber insurrección sin huelga, o la huelga puede trocarse en insurrección. ¿Pero acaso la misma insurrección es parte de la guerra civil? No, la insurrección es la toma de poder. La guerra civil no es la toma de poder, son los choques. Entonces es un momento especial. También igual podrías decir, ¿acaso la insurrección no es la situación revolucionaria? Pero según Trotsky dice este rompimiento de los cuadros de la legalidad, con eso Sí, claro. Entonces, la legalidad se rompe a través de cualquier movimiento, digamos, en las calles, choques callejeras, cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces un proceso que puede ser largo. Pues claro, pero puede no darse. Puede haber una huelga. Pero eso es de decidir, la huelga, según. Sí, pero formaría parte, ¿no?, de todo eso. Pero la huelga es la huelga. Es una forma particular, ¿no? Pero puede no haber huelga también, ¿no? Puede no haber huelga, ¿no? Simplemente una movilización que hasta fue incluso pacífica, ¿no? Pues una movilización. Lo que por ejemplo ahora podría ocurrir es eso. Es tan débil el gobierno que por una gran movilización de contornos pacíficos podría tumbar al gobierno, ¿no? Es tan débil este gobierno que no tendría ganas de posibilidades de defenderse con las armas. O tal vez también podría ser lo contrario, ¿no? Podría endurecerse y podría defenderse en última hora. Y podría haber una guerra civil en ese sentido, podrían haber los choques. La guerra civil generalmente tiende a crear un centro liberado del gobierno. ¿Qué va a ser donde van a actuar los rebeldes? Busca eso, ¿no?
para seguir luchando por tomar todo el poder. En ese sentido, la insurrección va a ser un punto culminante de la guerra civil. En cierto momento se va a tomar el poder, se va a luchar por el poder, cuando existan las condiciones. Entonces, lo que es muy difícil es que hayan todos los elementos, o tal vez podría darse, no sé, que haya guerra civil, que huelga general, que todo, pues sí, también puede coordinarse todo. Sí. Pero ahora, por ejemplo, para nosotros parece que no, parece que el problema es muy sencillo, va a ser muy simplificada la lucha, por la característica del gobierno, que es sumamente débil. La actuación de las mayorías en este periodo de la insurrección tiene un carácter así de conciencia, de que están actuando conscientemente. El partido y las fracciones que va a dirigir el partido, porque la insurrección consiste en eso. El partido va a señalar un día y a lo mejor hora para iniciar las acciones. Va a movilizar a su gente armada, organizada, armada, y va a arrastrar y va a movilizar a los sectores del ejército que hubiese ganado con la perspectiva de tomar el poder, porque va a considerar que tiene mayor capacidad de fuego que el gobierno. Solamente entonces va a desencadenar la insurrección del partido. Si sabe de que es minoría, no va a desencadenar, sería exactamente desencadenar la derrota. Ni va a estar haciendo ahí esa aventura de decir, a ver, si se pliegan, ¿no? De repente se pliegan, si salimos, a lo mejor no disparan, esas cosas, ¿no? Jugaretas. No, este es un problema serio de combate. Es una operación militar donde el partido hace así, de una manera consciente, moviliza a su gente. Va a organizar antes, en todo este lapso, va a organizar sus piquetes. Va a tener su gente armada, política, civil, es fácil. Y además va a tener una parte del ejército ganado para la operación. Porque si eso no ocurre, no va a desencadenar eso. No están dadas las condiciones. Entonces, ¿en qué se va a apoyar? Para hacer sus piquetes, etc. Se va a apoyar en toda su actividad anterior. Durante la situación revolucionaria, va a ir conquistando sectores básicos de las masas. No todo, es imposible que conquiste todo, pero sí los sectores básicos. Entonces, en esos sectores básicos, va a ir organizando en los sectores básicos sus grupos armados. Va a tener sus grupos. No va tampoco a decir, bueno, el ejército no va a apoyar. Va a tener sus propios grupos armados. Esos van a combatir. Van a, por ejemplo, desencadenar la lucha en La Paz con miras a bolsear al gobierno. Para eso van a controlar la luz, la electricidad, todas las fuentes, todos los aspectos vitales de la ciudad van a cortar como parte de su operación. Eso no podría ser si no tendría gente en el sector vital. Entonces sus militantes van a actuar así. Ellos están en la conspiración. Ellos hacen esta operación, pero además van a sacar sus armas y sus piquetes armados van a ser ubicados. Por ejemplo, nos conviene neutralizar, pónganse ustedes al colegio militar. Entonces vamos a cortar los ingresos de Vilpavi hacia La Paz, aquí por el norte y aquí por el sur. Vamos a cortar. Allí va a estar nuestras tropas bien parapetadas, ¿no? Van a impedir que avancen esos cadetes que son leales al gobierno, para que no se inmiscuyan en la pelea. Los vamos a marginar, neutralizar. Igual operación podemos hacer con el Estado Mayor, podemos hacer con Sancor, seguro. Pero se supone que algunas de estas tropas, en La Paz por el 7 regimiento, algunas de estas tropas las hemos conquistado. Otras, con otros camaradas dentro de los regimientos, van a lograr que los oficiales se pronuncien para no salir. No, nosotros no podemos salir a esta noche, nos quedamos en nuestro cuarto. Ese trabajo van a hacer algunos, que no pueden sacar a un regimiento en nuestro favor, pero otros sacarán una parte, a todo un regimiento o a un batallón, para apuntar. Entonces, con esas operaciones, compraremos la casa presidencial, asediaremos la Plaza Murillo, cortaremos la entrada a La Paz por el alto y haremos un ataque en determinada hora frontal para tomar a bala el Palacio del Gobierno. Vamos a tener la victoria si tenemos mayor capacidad de fuego, si no, no. La Paz está de regimiento, está en Piacha, está en Huaki, está en el Alto y está en Tategamari.
de aborrecimiento. Entonces vamos a nosotros hacer este combate de ese tipo, militarmente. Vamos a estudiar el problema de una relativa dispersión de fuerzas, porque para cortar eso necesitamos una dispersión de fuerzas. El problema de la paz es ese. Hay que tener bastante fuerza en la paz porque hay que dispersar fuerzas para neutralizar a algunos adversarios, para que no entren. Y después hay una fuerte concentración de tropas armadas en la paz. Entonces son dos factores negativos en esta lucha. Por eso se va a hacer un trabajo, encaminado a neutralizar desde dentro a varios de estos enemigos, porque así nos ahorraremos las tropas, etc. Podremos calcular, decir, bueno, ahora podemos volcar solamente sobre el regimiento escolta, que tiene tal capacidad de fuego, podemos concentrar mayor capacidad y podemos desalojar del palacio, ¿no? Entonces, esa es la operación que se hace, eso es un plan totalmente elaborado, es pura actividad política consciente. Ahora puede haber una insurrección espontánea. Las masas ahí hacen una manifestación y ¡pum!, se entran como una avalancha al palacio. Lo tocan. O sea, esa es una insurrección elemental. No ha habido cálculo, no ha habido nada, más que ese impulso elemental que ha logrado voltear o está ya tan mal el ejército que internamente está peleando, que ya no quieren salir, en fin, entonces circunstancias favorecen y hay una insurrección elemental. Ahora entienden, ¿no? Ahora bien, que en las consecuencias, ¿qué diferencia hay entre la insurrección elemental y la insurrección conspirativa, llamaremos? La insurrección elemental se va a llevar en realidad al poder a la misma clase o partido que sea opuesto al principio de la insurrección. O sea, la propia burguesía va a cambiar de un sector a otro, pero no va a cambiar de clase, no puede, porque está ausente el partido revolucionario y va a mantener intacta la propiedad privada. Entonces, esa es la insurrección elemental que no puede convertirse en el punto culminante de una auténtica revolución. No se va a consumar. Para eso es preciso una insurrección conspirativa. Entonces, sí, la insurrección conspirativa va a ir la clase obrera al poder. Entonces, esa es la importancia del trabajo del partido en la conspiración, mejor dicho, en la insurrección. Y eso es lo que no entiende la gente, ni entiende la izquierda. Para la izquierda no existe este problema. No será porque tampoco se plantea la revolución. Pero no existe este problema para ellos. Que este problema está quitado. Sobre esta cuestión, por ejemplo, antes de que se convierta el pueblo en partido de masas, podría darse una sucesión. Sí, espontáneo, pero no puede dirigir el pueblo. No puede, ¿qué va a significa? Es un partido de 4 gatos ahí, no puede tener ni gente armada ni nada. Sería simbólico, podría teorizar sobre el sueño, puede sacar un comunicado, pero no puede. Tiene que ser un partido que con todos los sectores que levantaron la clase, además. ¿Cómo, por ejemplo, tú controlarías aquí la electricidad y el agua y los teléfonos? ¿Tienes que controlar? No puedes hacer una dirección sin controlar estas cosas. Tienes que convertirte en amo de la ciudad. Entonces tienes que controlar. Para eso tienes que tener gente ahí. ¿Quién te lo va a hacer eso? Entonces, cuando está en la conspiración, las células del poder lo tienes ahí, en los sectores. Para eso tienes que haber crecido antes, al extremo de poder tener gente en los sectores. A medida que vas creciendo, vas captando gente de todo el sector. No hay un crecimiento así solamente de un sector. De manera directa e indirecta se va captando gente de los sectores más insospechados. Entonces, esa gente tiene que estar dirigida por el partido, tienen que saber lo que están haciendo. Están metidos en este baile, ¿por qué? Y se van a emplear a fondo y van a ser, además van a ser invencibles. Un grupo de obreros, por ejemplo de Zamapa, totalmente conscientes, eso cortan toda el agua y saben dónde van a cortar y lo hacen pues, con mucho heroísmo, con mucha imaginación. Y en todos los problemas igual. Porque seguramente la insurrección, como dice Trotsky, es uno de los aspectos en los cuales la imaginación del militante tiene que elevarse enormemente. No son una serie de ojos. Les dan los grandes planes, ustedes cumplan tal cosa, tal cosa. Ahí, al ejecutar, los militantes van a desarrollar su imaginación, van a hacer un buen trabajo y van a cumplir sus tareas.
Pero para eso el partido tiene que seguir. Ahora, ¿en qué etapa le va a permitir eso? Lógicamente tiene que haber un trabajo anterior, encaminado a este crecimiento, etcétera. Trata además de formar a la gente políticamente, eso no se forma en 24 horas. Y la situación revolucionaria, que es la etapa de mayor inquietud, las masas ganan la calle, etcétera, etcétera. Ahí el partido va a poder ganar, ¿no? Si tiene una clara política, tiene consignas, se da la puerta, ¿no? Va a poder ganar a las masas, se va a convertir en el polo aglutinante y orientador. Por eso pues tiene que ser un partido interno. Es ese, ¿no? Que se cree que el partido tiene que seguir a las masas. No, tiene que ser el partido que dirige a las masas, el partido que orienta a las masas, el partido que atrae a las masas. A eso tiene que sacarse una política bien calibrada, etcétera, y trabajar sobre esa línea política. Bueno, ese es un trabajo difícil, no es fácil. Seguramente de épocas pasadas, de las madres del partido, bueno, tiene que ser pasivo, no tiene por qué preocuparse, no tiene por qué dirigir a las masas, etcétera, ¿no? La pasividad increíble. Entonces no pasan a la ofensiva, ¿no? Entonces en esa etapa va a ganar. Entonces sí, va a estar preparada para la insurrección, para poder señalar el momento de la insurrección, calculando así, observando todo, y viendo sus éxitos o sus fracasos también. Bueno, ahí calcula. Entonces es un trabajo demasiado técnico casi en esta etapa, ¿no? De comprobar, dónde tenemos fuerza, dónde tenemos debilidad, dónde tenemos éxitos, dónde tenemos fracasos. Se queda. Ahora, la insurrección es un arte, ¿qué quiere decir? Que tiene reglas, ¿no? Que hay que sujetarse a estas reglas. ¿Cuáles son las reglas básicas de la insurrección, de este arte? ¿Cuáles son las reglas? Para los que conspiran, para los que quieren tomar el poder. ¿Cuáles son las reglas? Referente a concentrar la capacidad de fuego. Es una de las primeras reglas, porque pensar tú de que no se concentre su capacidad de fuego en toda. Por eso, por ejemplo, aquí en La Paz hay ese problema grave, práctico, de la obligada dispersión de fuerzas. Entonces hay que superar, hay que ver la forma de superar. Probablemente aquí se necesiten más efectivos que en otras ciudades, ¿no? Ese problema tuvieron, pues, cuando discutían en Rusia. Lenin quería que la insurrección comience en una ciudad, precisamente por eso. Porque él creía que no se podía concentrar mucha fuerza en Petrogrado. Entonces estaba queriendo que no ciudad, comience la insurrección en una ciudad. Es por eso. Esa es una regla fundamental. Eso, una de las reglas básicas de la insurrección es la ofensiva. La defensiva es la muerte de la revolución, porque necesitarías mayor capacidad de fuego para mantenerte a la defensiva. Entonces tiene que ser golpes audaces, más golpes audaces, sin permitirle al enemigo que pase a la ofensiva. Uno, tener la iniciativa, golpear y golpear teniendo la iniciativa, obligarle al enemigo a pelear en ese plan. Eso quiere decir tomar la iniciativa, no es una frase lírica. Quiere decir obligar al enemigo a librar la batalla y uno tener lo que uno ha escogido. Por eso uno tiene que iniciar el ataque, el enemigo tiene que defenderse ahí, quedarse confiado. Entonces en el plan, todo esto va a estar esbozado. Por ejemplo, si fracasa la captura del palacio, habrá que hacer operación en otro lugar, que ya tiene que estar previsto, para que de inmediato se haga la ofensiva en el otro lugar. Porque cuando nos pasen a la ofensiva, hemos perdido ya mucha ventaja. Luego tiene que estudiarse las características de la lucha en la ciudad. Una lucha callejera. Por ejemplo, en La Paz, la característica es que no hay avenidas muy anchas y las calles son recovecos. Entonces aquí las armas sobre todo tienen que ser cortas. Yo por ejemplo creo que una ametralladora pesada en estos recovecos de La Paz tiene muy poco efecto. Es mejor tener una pistolita ametralladora, más eficaz, más o menos, cerca de los 100 metros cubre, 70 metros, pero cubre bien. Entonces se puede hacer un buen combate, largo combate, con esa arma relativamente corta, en vez de la ametralladora pesada, o del mortero, del cañón, ¿no? Que aquí ponemos un cañoncito no servía de nada, ¿no? Hasta el tanque, pues, tiene muy poca posibilidad de actuación aquí, por esas circunstancias, por los recovecos de La Paz, que hay que aprovechar muy bien en el combate.
Pues aquí son las armas cortas y el uso de granadas. Y la verdad, Y la granada de guerra son 30 metros, con una capacidad destructora increíble tiene la granada moderna. no, en la guerra fabricas para los tanques. Ah, sí, En la guerra fabricas viviendas es inmensa. claro. Ahora, lógicamente, todo eso tiene que estar estudiado. Tiene que haber una serie de consejos a los luchadores para informarles dónde diablos van a actuar, para usar adecuadamente las armas y qué armas son las mejores. Ahora es una ventaja, que esta es una ciudad para arma corta. Y es una desventaja que esté cuajada de grandes avenidas anchas, ¿no? Ahí estamos liquidados. Hay que arrastrar las ametralladoras, ¿no? Y ahí más fácilmente pueden batir. Aquí las armas del ejército son un poco inservibles, ¿no? Ellos tienen armas, generalmente armas un poco más largas, claro, tienen granadas, etc. Entonces, ese es otro problema, que no se debe generalizar los consejos de lucha. Por ejemplo, hablar un texto y leer y repetir, porque puede ser hecho para una ciudad de otro tipo. Entonces hay que estudiar las características de la ciudad. Este es un problema que no necesita mucho entrenamiento, es casi de sentido común. Lo que sí precisa un consejo es el tipo de armamento que hay que dar a los combatientes, o recomendarles que consigan determinado tipo de armamento. Estos gángsters tienen pues unas metralletitas tremendamente cómodas, chiquititas. Esas son las buenas metralletitas para nosotros, y reemplazables. Entonces así hay que tomar la instrucción como un arte. Y la otra cuestión es, bueno, cuando uno se mete al río, tiene que vencer la otra orilla, no retroceder del medio río, hacer una lucha muy audaz. Esto no es una aventurilla de esas, como hacen los jóvenes, etc. No hay que hacer. Uno se mete ahí, entonces tiene que hacer todo el empeño para vencer la otra orilla. Y además para agotarse en la lucha, uno tiene que ir a morir. Puede estar haciendo un juego, la pelea, si el juego mejor no hacer. Es una tarea sumamente osada, difícil, y hay que tomarlas con mucha audacia y hasta vencer objetivos. Por eso uno no puede dejar de contar con sus propios objetivos, cuyo núcleo central van a ser los militantes civiles, uniformados, en fin, pero militantes, que saben qué diablos están haciendo, y que si ellos son derrotados por su negligencia, por su cobardía, la clase va a ser azotada y se va a perder por muchos, quién sabe, por un decenio, 2 decenios, la posibilidad de una nueva toma de poder. Entonces tiene que tomar con seriedad. Eso el partido tiene que enseñar, que esto no es una aventura cualquiera, no es una chacota. Porque muchos creen que es una chacota, igual que una humita y una cosa de eso, gritar en la calle, no, ponerse la policía, no. Esto es un combate. Entonces hay que ir como combate. Y supónese una preparación, una planificación, un conocimiento del terreno, etc. Todo eso tiene que hacerse. Tienen que tomar todos los datos, los centros vitales de la ciudad. No va a ver dónde queda la central telefónica, datos. Y buscar, no ha sido ahí, ha sido en otro lugar. Entonces correremos ahí. Como lo normal que la lucha diaria es hacer esos disparates, ¿no? Ahí no, todo está ya calculado. Igual, nosotros tenemos que conocer cómo actúa el enemigo, con qué capacidad de fuego, etc. ¿No? Aquí lo máximo que pueden usar ellos para su aviación, que puede ser muy poco efectivo en la ciudad si no utiliza bien las puertas, etc. ¿No? Con sus tanques. Entonces tenemos que tener un plan de los tanques para utilizarlos, para ver sus partes vulnerables. Son electrónicos los tanques, pensamos que son fácilmente inutilizables. Hay que utilizar la parte electrónica del tanque, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener. Tenemos que columna, saber exactamente dónde están sus depósitos de municiones, de armamento, etc., para cerrar esos pasos, o asaltar, o bombardear, o meterle fuego, etc., para quitarles esa capacidad al enemigo. Los grandes arsenales que tienen en esta región es el Yacha, de armamento, de munición. Muy poca munición tienen por ahora, pero ahí está concentrado.
Entonces tenemos que tener igual, en cada regimiento, en La Paz, etcétera, ¿dónde están? Con precisión. Con anticipación, la gente va, comprueba, chequea, todo, para no equivocarse, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar, ¿no? Es como todo combate, como que ¿no? Con servicio de contrainteligencia, ¿no? El enemigo va a ser igual, va a querer nos meterá a muchos buzos, para saber qué diablo, qué armas contamos, con quiénes contamos, qué hacemos, etc. Y nosotros a nuestro turno vamos a meterles un servicio de inteligencia para descubrir todas sus operaciones. Con anticipación vamos a saber los tipos que están haciendo y cuáles son sus puntos neurálgicos. Entonces, así se hace la insurrección. Eso es preparar la insurrección. Tampoco decimos a tal día y tal hora que salta, ¿no? Es un trabajo militar, de combate, de guerra. Entonces, se opera de esa manera. Pero antes de eso, este partido tiene que tener el control de los sectores fundamentales de las armas. Eso tiene que tener, ¿no? Y todo con mucha seriedad, porque no hay caso de jugar, ¿no? Es como meterse igual con una granada, pues. Puede uno expresionarle en la mano y listo, ¿no? Y queda uno. No es un juego. Es una cosa muy seria. Entonces, si quería hacer un reglamento, esto, claro, a mí me parece fuera de lugar. Yo creo que no sigue siendo un reglamento, un reglamento militar, que como todos los reglamentos que hay, reglamentos de conducción de unidades, de grandes unidades, pequeñas unidades, en fin, los militares tienen reglamentos para todos. Entonces, a mí me parece que estaba un poco ganado por el esquematismo, porque cuando está proponiendo hacer un reglamento. ¿Sabes? A veces tiene muchos de estos elementos, sí, no son todos insuficientes, ¿no? Entonces, salvo que se llame ese reglamento a un estudio histórico comparado, ¿no? Eso es lo único que se puede hacer. Pero está novedosa la lucha, ¿no? Que en realidad, incluso ese estudio comparado sirve de poco. Hay que funcionar la cabecita, esa es la salvación. Es aditamento que funciona tan poco. Entonces, eso es lo difícil, además. Mucha imaginación, actividad creadora. No decir eso, bueno, estamos en tal esquina y ahora ¿qué hacemos? ¿Vamos por la derecha o por la izquierda? Hacia el diablo, ustedes a veces matar mejor, más rápido, así nos libramos de ustedes. Todo así, pues. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por la derecha vamos o por la izquierda? Yo creo que había un grupo en Europa que preguntaba así, ¿y ahora qué hacen? ¿Escribimos la carta? Nos mandaban. Esperaban que este bolígrafo se diga, sí, escriban la carta, viene de tal cosa, ¿no? Entonces, ahí es mucho más difícil. Esos grupos, por ejemplo, improvisados, ¿no? De gente que no ha comprendido el problema, etcétera, no ha estudiado, problemas por aquí. Así bueno, y a ver, nosotros nuestra misión es hacer tal cosa, ¿cómo vamos a cumplir? Entonces, haremos el teléfono y preguntaremos. Hablamos de tal cosa y ahora qué hacemos. Lo más probable es que se pierdan la vida por inexpertos, ¿no? Y ellos son los que tienen que batirse solos ahí hasta lograr este objetivo que les están señalado. Hacer todas las operaciones intermedias, ¿no? Todas las operaciones tácticas tienen que hacer ellos solos, idearse, imaginarse. Hasta que no reciban una orden y digan, bueno, a ver, un repliegue, derrotados o cualquier cosa, ¿no? Un repliegue y, por ejemplo, ganar las embajadas, pues nos van a ganar a todos, pero la derrota. Entonces, esas cosas no hay que esperar, pero no puede estar esperando lo otro, pues que es lo normal. Entonces sería una cosa terrible. Pero ¿cómo había que hacer eso? Tenemos que estar ocupados en eso nomás. ¿Qué levantado? ¿La mano derecha o la izquierda? Garí por la nariz, no garí por la nariz, ¿no? Yo creo que es una característica nacional. Yo recuerdo que cuando Teo Ponte lo arrestaron a uno de sus vecinos, no, o sea, lo ganaron, ¿no? Para el gobierno. Y al tipo le dio un instructivo, vaya con alejados. Y yo subí con él. Yo no sabía que fuimos. Y le dije, son de hamburguesas. Sí, ¿quién era hamburguesa? Y con él, no, jalo. ¿Quién era hamburguesa? No, jalo. Y hemos vuelto sin nada. Preguntaré a preguntaré por teléfono. No, hemos vuelto hasta acá, pero vamos a ¿son de hamburguesas? ¿Compra o no compra hamburguesas? Sí, tenemos hamburguesas. Se acaban. Volvieron, ya no había. O los sacaron en el camino, por puntos, los sacaron, mira, ¿verdad usted? ¿No?
Yo dices, lo más importante es comer, no hamburguesas, comer. Claro. Entonces, ese es un problema así, ¿no? Entonces, lógicamente la gente tiene que saber esas cosas, que tiene que realizar un tipo de tipo, un trabajo muy responsable, muy serio, ¿no? Porque de su eficacia depende el éxito de la operación en gran medida, ¿no? Bueno, no es nuestro problema el problema de la estructuración del Estado después de la inflación, o sea, ese será el problema de cómo se estructura la dictadura del proletariado. No es nuestra preocupación ahora. Ahora nosotros estamos intentando tener una idea de lo que va a ser la insurrección, nada más. Estamos nosotros sintetizando, podríamos decir, de que esa insurrección va a ser el punto culminante de la expresión revolucionaria. Es decir, va a estar determinada por una serie de factores objetivos de la lucha de clases, de la actitud de las masas, que no se debe hacer, no se debe ir a la insurrección a espaldas de las masas, que no solamente hay que ver a la clase obrera, hay que ver a las masas en general, por ejemplo a las masas campesinas. Pues, por ejemplo, Aleccionador, los masas campesinos contra su dirección, que hubieran comenzado el camino. Son masas muy emancipadas de su dirección, más o menos como los obreros. Es un buen antecedente. Eso hay que tomar de vida nota. Entonces esas masas pueden apoyar muy bien, muy bien. Es un hecho positivo. Hay épocas en que era el aspecto negativo, las masas campesinas estaban en cualquier lugar, no había caso de contar con ellas. Ahora sí es posible contar con ellas, por esos datos concretos que tenemos, ¿no? Bueno, después, lógicamente, nosotros hablamos de la insurrección conspirativa. Esta insurrección, ¿no?, puede señalar el momento en que debe estallar la toma del poder. Debe señalar. Esa es la gran discusión que hay en el campo del marxismo, porque muchos creen que no. Que lo que hay que dejar es a la espontaneidad de las masas para que ellas consumen la insurrección. Entonces han sido los bolcheviques, yo creo que también Marx y Engels teniendo esa idea, porque ellos son que primero han señalado que la insurrección es un arte, que se debe señalar esa fecha para asegurar la victoria, para ver las mejores condiciones, ¿no? Pero ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para señalar el momento? Si la situación revolucionaria dura bastante tiempo, meses, el momento insurreccional no. Yo creo que no se puede pasar de las semanas, días o semanas. Es un tiempo muy breve. Entonces, ¿qué dice solo? Ya no son los plazos políticos, son los plazos militares. Ahora imperan los plazos militares, ya no los políticos, que son más largos los políticos. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para señalar el momento de la insurrección? Fuera de lo que hemos indicado ya, que son el control del partido, preparación, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las condiciones imprescindibles. Pero ¿qué otra condición hay que tomar en cuenta para señalar el momento insurreccional? ¿Tú te das cuenta? ¿Qué hay que tomar en cuenta? La actitud de las masas. Es decir, las masas tienen que llegar a un momento en que estén decididas a tomar el poder, porque no hay otro camino. Pero si se cansan, si se desilusionan, ya no se han retirado. Entonces no va a haber el apoyo de la población. Va a ser una operación ya casi elitista. En el otro momento, la lucha de sus piquetes armados va a ser una lucha apoyada de toda la población. Ahora ya no sería apoyada de la población. La población es indiferente, porque se ha cansado tanto esperar. Se ha pasado la situación revolucionaria. Entonces hay que tomar en cuenta esta actitud de las masas y hay que detectarlas bien. En su lucha las masas quieren llegar a ese convencimiento. Es decir, hay que tomar el poder por no hay otro camino. No hay más remedio, tienen que decir. Cuando dicen eso, bueno, ha llegado el momento de señalar, no entonces eso decir. Pero el partido tiene que haber preparado materialmente esta insurrección. Fíjense cómo hay que coordinar las dos cosas. Preparando hay que esperar que las masas lleguen a este estado. Cuando llegan las masas a este estado hay que tener ya preparadas las cosas. Esta es una preparación sin descanso, con miras a la insurrección, que todavía no está señalada. Es una perspectiva, bueno, a lo mejor ni se cumple, pero tiene que estar preparada, para que cuando llegue ese momento, ya teniendo esa base material, sería, bueno, ahora escogemos el momento de la insurrección, porque tenemos todo listo en la parte material militar y tenemos además el apoyo de la población. Las masas están convencidas de que tienen que tomar el poder. Son las masas las que tienen que decir, no el partido las que tienen que decir. Ese es un problema muy
muy agudo de la lucha política. Generalmente se confunde que es el partido el que debe decir. Sí, pues, el partido dice esa parte propagandista, pero además no se hace caso. Entonces son las masas las que tienen que decir eso. Titubear, pensar, desear. Entonces cuando el partido dice, sí, hay que tomar el poder, coge. No es el problema de que las masas hagan una tesis, es el problema de que las masas estén seguras de que no hay otro camino. Entonces, eso tiene que detectar y ahí va a dar su voz de orden política. Pero esto es esencial, yo creo que es el secreto incluso de la lucha política. No confundir esto de que las masas deben decir algo con lo que el partido dice. El partido dice muchas cosas, pero que no son aplicables en este momento, van a ser aplicables después. Entonces dice muchas cosas. Pero no debe confundirse nunca lo que dice el partido con lo que dicen las masas. Y cuando se trata del problema de la insurrección, son ellas las que tienen que llegar a esta conclusión. La lucha les va a llevar a esta conclusión. Si no les lleva, bueno, no hay posibilidad. Nosotros decimos, calibramos, que la lucha actual puede desembocar en la insurrección. Pero puede ser que no. Que nos hayamos equivocado en algo, o que simplemente hay otro factor que aparece y no va a otro lugar. Listo. Va. Entonces tenemos que ser atentos, fríamente, ¿no?, para calcular cuándo las masas están convencidas de eso. Por ejemplo, ahora no están convencidas. Ahora no hay caso. Sería falsificar las cosas. Decir, no, los obreros están seguros de que deben tomar el poder. Sería una falsificación, pues no es cierto. La prueba está que los obreros están preocupados en otra cosa. A ver, cuando inicia la lucha, con el salario mínimo vital, ni siquiera ellos estaban animados por la huelga. Igual, en el caso de la huelga, no es el problema de que partidos digan, hagan la huelga, como si fueran los chicos de un mandato. Y los obreros dicen, sí, bueno, vamos a hacer la huelga. ¿No? Ellos tienen que convencerse que tienen que usar este duro método de lucha. Tienen que estar totalmente tensas y furiosas las masas y hacen la huelga. Ya. Sin importar que le va a costar hambre, le va a costar represión, ni nada, ya hacen la huelga. Han madurado para la huelga, ¿no? Pero no es el partido el que ha hecho madurar con sus presentaciones. Ellos han madurado por necesidad, por su método de lucha. Se ven obligados a usar su método de lucha. Ahora hay mucha confusión. Exactamente confunden este problema de la recitación del partido con lo que hacen las masas. Son cosas tan diferentes. Porque las masas no están en el partido, nunca van a estar todas las masas en el partido. De tal modo que no van a recitar nunca lo que nosotros recitamos. Ellas van a llegar a usar determinados métodos por necesidad. Entonces el partido tiene que descubrir, no imponer. Pero no, los pequeños burgueses quieren imponer. Son incurables en esa materia. No hay que descubrir todo. Entonces las masas para ellos son criaturas, ¿no? Llevan diferentes izquierdas, movimientos. No les sorprende, ya no hagan huelga. Si la verdad es que si ponemos las direcciones burocratizadas que declaran una huelga, a lo mejor rompen la huelga. No van, son las huelgas que fracasan. Hay un divorcio total entre lo que ordenan las direcciones y el verdadero espíritu de las masas. Entonces, el verdadero dirigente revolucionario tiene que observar con mucha frialdad el problema y no confundir estas dos cosas. Ahora veremos la huelga y la insurrección, que es un problema muy interesante. Si ustedes han leído la historia de la Revolución Rusa, iban a ver que cuando se desencadenó octubre no hubo huelga general. Se desencadenó por el problema del movimiento de las tropas. El problema, parece increíble, era los bolcheviques lograron inmovilizar a la Guardia. En los tipos tenían el ritmo de la Guardia, son una mayoría de la Guardia, inmovilizar, ya está. En realidad el gobierno ya estaba condenado a la derrota, desde que las tropas se rebelaron contra las órdenes del gobierno. Ese fue el proceso. Entonces no hubo huelga. Ahora sobre esto hay muchos equívocos también, que es necesario superar, porque son equívocos muy peligrosos. Hay una postura que dice que la huelga sería ya la insurrección, o ya la revolución, la huelga general, la huelga de masas colectivas, y que además sería el único camino que lleva a la insurrección. Para ellos no hay otro. ¿No? Ahora, la expresión más pura de esta tendencia es el anarquismo y el espontaneismo. Por momentos, por ejemplo, Luxemburgo está confundiendo la huelga con la insurrección, y la huelga como una expresión espontánea de las masas. Y la huelga política, la huelga de masas, es un arma política de la clase obrera, ¿no? Y una importante arma. Pero hay que entender que la huelga es una defensa del trabajo. Es eso. No es la insurrección. Pero como es general, va a tener una implicación muy interesante.
¿En qué va a derivar esa huelga general? ¿Cuál es su proyección más importante? Que plantea la lucha de clase contra clase. Esa es la huelga general. En esta medida, la huelga general va a plantear la posibilidad de la insurrección. Pero llega hasta ahí no más, porque no va a ser la insurrección, va a tener que transformarse en insurrección. Adquirir, pues, transformarse de dejación del trabajo en lucha militar, va a tener que enfocarse en eso. Por eso los marxistas dicen, toda huelga general lleva los gérmenes de la guerra civil o de la insurrección, lleva los gérmenes, pero puede no prosperar los gérmenes. Puede haber huelga general y no haber insurrección. Por ejemplo, las masas se han cansado con la huelga, ya no se va a tocar eso, van a retroceder. La huelga general va a tener un efecto contraproducente, va a motivar el retroceso de las masas. Ahora, la mecánica de la huelga general puede llevar a ese problema, a convencer a las masas que digan, bueno, hay que tomar el poder. Entonces va a trocar la insurrección. Y ahí sí va a jugar un rol de finalísima importancia el partido. Por ejemplo, ahora, en Bolivia, no se ve la perspectiva cierta de una huelga general, porque ¿por qué vicisitudes pasará pues de la petición del salario mínimo vital? A lo mejor el gobierno se cae en las primeras que cambien. No, el gobierno no va a poder dar el salario mínimo vital, pero no sabemos en qué forma lo va a dar. También puede ser que los obreros, después de agotar las conversaciones, después de hacer manifestaciones, de hacer protestas, paros de 24 horas, amenazas, etc., se vean obligados de la huelga. Puede ser. Entonces, eso va a ser el momento de la huelga general. Los revolucionarios van a decir, viva la huelga general. Van a luchar contra buena huelga, porque se haga un comité de huelga, van a procurar potenciarla políticamente, etc. Pero así, no van a buscar imponerla. Y lógicamente, aquí no vale ningún infantilismo. Por ejemplo, en el periódico hay un artículo que dice, nada de conversación. Y desgraciadamente, para imponerle al gobierno la fecha de la respuesta de conversación. No es el problema de conversar, es el problema de señalar la fecha. Ahora, si con conversación puede sacarle esa fecha, pero los obreros tienen que convencerse de que eso la democracia no puede hacer, que no se puede sacar en ese plazo de conversación. Porque no decimos nada de conversaciones. Los votos van a decir, ¿pero cómo? Nosotros vamos a conversar porque tenemos la esperanza de que nos den, nos han prometido algo. Los obreros, ¿a quién van a creer? A esos que dicen que conversar se puede sacar, hasta que el resultado sea negativo. Entonces, estas actitudes son contraproducentes. Parece que fuera una actitud muy moderada la que se asume. Puede ser, pero es la única que respeta esta particular evolución de las masas. ¿Sabes qué sí? Las masas tienen que seguir evolución, tienen que madurar, hasta convencerse que no es posible arrancar la medida sin huelga general. Esto va a ser buena huelga, no se va a romper, no va a ser la huelga burocrática que ordenan los de arriba y los de abajo no hacen nada, va a ser una linda huelga. Esa huelga puede o no puede llevar al hecho. Entonces, como ven ustedes, ni siquiera se puede descartar de que va a haber huelga. No puede decir el partido así en forma lineal. Bueno, ahora se plantea, se cierran las negociaciones, bueno, de aquí a tal tiempo, la huelga general, hecha la huelga general se pasa a la insurrección. Pues, se matiza. Habrá que ver qué camino va a seguir. Entonces hay que respetar esa evolución de las masas, porque es con ellas que estamos trabajando. Y en esa evolución influimos muy poco. Tienen sus propios prejuicios, su propia, hay sectores que influencian en ellos, etcétera, sus propias ideas, y tienen que irse disipando esas ideas a la luz de la experiencia, lentamente, y nada más que respetar. Pero en lugar de estar haciendo una carne de decir posibles infantiles, sería bien que así materialmente se vayan preparados. Pues si hay ley de su versión, pues que tengan algo preparado, por lo menos un cortafumas, que estén afilando los cortafumas, alguna cosa, que estén haciendo un trabajo real. Pero no, pues, como es una posición infantil, todo se diluye en terrorismo verbal. Viva la huelga general, viva la huelga general, no hacer esto, entonces, listo. Entonces las masas siguen su propio camino, los que recitan las consignas quedan totalmente aislados, desprestigiados, ¿no? Porque los obreros desconfían, no están aquí, no saben más que decir eso, viva la huelga general, viva la huelga general. No, entonces hay una desconfianza total de la gente. La huelga va a venir, si no va a haber más remedio que usar este método, porque entre nosotros la huelga general es una medida muy dura, siempre es, no es como el periódico, que ahora sería dura y en el futuro va a ser blanda, va a ser nomás igual. No es que aquí no hay, supone surgir hambre, la huelga general, no hay bolsa pro huelga, entonces en todas las condiciones aquí es bajarse el lomo, la huelga general no es ningún juego,
no comer. Y la clase dominante puede destruir a los huelguistas por el hambre. Ah, ¿Qué cosa? Ay, debería decir prematura y mucho dura. Ah, claro. No. Entonces, bueno, pero ¿cómo está? Pero el artículo da la impresión de que, bueno, pero en el futuro va a venir la huelga. No sabemos. En realidad es la idea generalizada de que la insurrección pasa por la huelga, totalmente. Entonces es un esquematismo, un puro esquematismo. Puede ser que pase por la huelga. Yo creo que es la variante más difícil. Lo que puede ocurrir y ocurre generalmente es que las masas se cansan en la huelga y retroceden. No hay insurrección. Porque aquí las huelgas son paradas. Un mes de huelga, aquí creo que nunca ha habido un mes de huelga. Nunca ha habido hasta 15 días. Señor. Un mes de huelga aquí, yo creo que las masas están quebradas. Ya no hay insurrección. Nosotros pregonamos por la formación de bolsas pro huelga desde que hay hace decenios. La forma de defender a los huelguistas, de defender el ímpetu de los huelguistas. Aquí el peor enemigo es el hambre. Y en esas condiciones, peor. Tendrían que huelgas seguir de asaltos, etc. Pero eso no es posible plantearla con seguridad. A lo mejor ni responde la masa ante eso. Sería un problema sumamente difícil. Pues la gente no le dice eso. Y alarga nomás. Yo creo que la variante menos probable es la huelga. Porque antes de que los obreros lleguen al convencimiento que deben tomar el poder, pueden retroceder. Salvo el caso que muy pronto llegue, en una serie de circunstancias, que tampoco se puede descartar. Pero tienen que llegar las masas a ese convencimiento, es decir, bueno, no hay posibilidad de resolver los problemas más que tomando el poder. Los obreros tienen que llegar a esa conclusión, igual que han llegado a la conclusión para usar la huelga. Ahora el partido sería un partido totalmente izquierdista si en vez de esperar esto dice, no, hay que tomar el poder, hay que tomar el poder, hay que tomar el poder. No se acoge, es puro terrorismo verbal. No se puede tomar el poder, simplemente porque las masas no quieren, se acabó. Primero tienen que llegar a esa conclusión las masas. Y esa recitación monótona puede contribuir a que las masas se resistan a llegar a esa conclusión. Claro, es muy relativo eso. Yo no sé qué porcentaje de la gente le da a un partido revolucionario en todas las épocas, no le casi nada. Una caparazón de la vanguardia, pero el grueso de las masas no. Pero de todas maneras puede contribuir negativamente con una gotita de agua, ¿no? Pero lo grave es que este partido se va a perder. Va a ser un disparate más grande. Ojalá, Dios quiera que no dirija la insurrección. Sí, yo lo que haría. Yo haría un 14 seguros. Yo va a creer que también la insurrección es una aventura igual. Problema de desear y decir, se acabó. Entonces ese sería el problema de la relación entre la huelga general y la insurrección. Pues hay que ver la huelga general, ¿no?, como un método de lucha que los obreros deben usar en su momento. Y que no es la insurrección y la revolución en sí, que puede trocarse, pero que no es fatal. Y que no es el único camino cuando es la insurrección. Es uno de los caminos. Sobre esto, pues, ¿qué opinan ustedes? Porque esto es una parte brava. No se asimila bien en este lugar. Hay mucho prejuicio. Esto tendría que ser la confirmación de la existencia de militantes profesionales, o sea, políticos profesionales. Al partido, Los que prácticamente garantizarían el funcionamiento de la organización, de la insurrección, de los piquetes, de todo eso. Porque son gente sanfodista. Parte de su formación tiene que estar en su oficio. No, por eso la clase obrera, que tiene que hacer eso, tiene que llegar al poder a través de la insurrección, necesita ese Estado Mayor, de gente calificada, de esos funcionarios profesionales, tipos especializados, que no toman a la chacota, al juego, ni cosas parecidas, pero los problemas conocen a todos. Y que han estudiado, por ejemplo, a mí me llama la atención, en Bolivia no se estudió la insurrección, no se estudió. Yo estoy seguro que si ustedes preguntan acerca de la izquierda, no sé cómo saben qué es la insurrección. Deben confundir con cualquier cosa, con la lucha de clases, con la revolución, con qué cosas confundirán. Y después en sus prejuicios, no saben lo que es la guerra, lo que es la huelga, aquí hay un lugar común. La burocracia ecologista para evitar la huelga, para evitar que propagan esa huelga, y bueno, la huelga es la insurrección, ya está. Hay que tener armas, su respuesta, segunda respuesta. ¿Vale? Toda la gente cree eso, pero ¿qué es la insurrección? Valdría un poco la pena revisar esta discusión que ha habido en la sociedad democrática sobre huelga general entre los reformistas, los marxistas y las diferentes gamas, cuando la huelga general era muy poco conocida todavía. Una polémica que viene de fines del siglo pasado y
se prolonga hasta comienzo del siglo. Entonces allí se puntualizan muchos problemas. ¿Se deben usar, no se deben usar, la huelga política, qué previsiones tiene? Claro. No puedo pensar, yo no veo bien la cuestión de la huelga general que puede más de 15 días de huelga, generalizada. ¿Cómo se puede llegar a No es cuestión del tiempo, es cuestión de la actitud de las masas. Las masas tienen que, en el curso de la huelga, tienen que llegar al convencimiento de que deben tomar el poder. Entonces la huelga se va a trocar en insurrección. No. ¿Cómo se vive? Porque salen a Por lo que dice la gente, ¿no? Por lo que dice la gente, por lo que gritan las manifestaciones, por todo eso, y por lo que dicen los militantes, que están metidos en medio de las masas. Por eso el militante tiene que estar en medio de las masas, no tiene que estar ni de visita social, tiene que estar en su sector, de la clase media, del pobre, militar, lo que sea. Tiene que estar en el seno de las masas, auscultando lo que realmente dicen las masas, sin inventarse. Entonces el partido de usted dice las masas han llegado a esa conclusión. Ahora no tienen por qué conclusión. Eso es fácil, porque está además no dice, por ningún lado. Las masas dicen la UDT nos ha engañado, pues un gobierno hambreado, esas cosas. Ahí nomás se han quedado. Falta todavía el resto. Entonces igual van a decir que este gobierno es inútil, dicen también es inútil, pero no se atreven a decir nosotros debemos tomar el poder. Apenas están atisbando eso. Cuando ellos digan, nosotros decimos como perspectivas, este proceso va a eso. Pero cuando las masas digan, nosotros debemos tomar el poder, pues entonces hay que señalar el momento de insurrección. Ayer el meeting que tuvimos había mucho miedo. ¿Dónde vi? Ya ves. Claro, dicen, pues, no estamos capacitados por eso. Entonces eso se olvida, los obreros. Ya cuando están calientes los tipos, seguro que tienen todo el poder, ya se sienten más capaces. Ya no preguntan. Ahora ponen objeciones, pero no están. Entonces sería disparate más grande, no. O creer que porque la huelga se desencadena ahora, la siguiente semana se va a tomar el poder. Lo que me parece todavía dudoso es que los obreros vayan o no a la huelga. Todavía tienen que convencerse que no les queda más camino. Ahora todavía les queda el camino del planteamiento unitario, de la exigencia al gobierno, esas cosas. Y cuando salgan, van a salir seguramente promesas de respuesta, el gobierno va a dar tal día de respuesta, los obreros van a mirar eso, no van a estar desencadenando la huelga. Entonces tienen que convencerse que va a fracasar. Cuando fracasen, sí, probablemente maduren y digan, bueno, ahora no queda más que la huelga, y se la, ¿no? Y en el curso de la lucha por la huelga, si no se han cansado, los obreros pueden llegar, no es capaz que lleguen, pueden llegar a la conclusión de que hay que tomar el poder. Pero también pueden retroceder, se cansan y retroceden, listo, ya, se acabó el proceso. Hasta la huelga no más llegó. Entonces nosotros con toda tranquilidad seguimos con nuestras macaritas, ¿no? Ya no tenemos que preocuparnos de los trabajos serios, convertimos la política en juguete, está bien, va a haber tiempo. Entonces es un proceso así, totalmente contradictorio. Por momentos la huelga parece conspirar contra la insurrección. Y por momentos lleva a la insurrección, porque los gobiernos pueden quebrarse. ¿Vale? Ahora puede ser que los gobiernos enfrentan crisis en este proceso, y entonces antes de llegar a la huelga general, se agudice su hundimiento, y sea seguida por una gran expresión de masas, etc. Entonces puede darse la palabra del poder ejecutivo. No hace mucho, unos 2 años atrás, 3 años, cuando estamos hablando de huelga, estamos entendiendo que se trata de las grandes mayorías, ¿no? Obreros, constructores, la clase obrera. Pero se presentó contrahuelga, o sea, otro sector derechista que paralelamente a los huelguistas hicieron sus propios piquetes de huelga, en el entendido de que nosotros levantaremos la huelga cuando ellos levanten, ¿no? O sea, lógico, son manías. Mil cosas van a hacer ahí. El fascismo va a emplear piquetes de terroristas, cosas, bombas, mil cosas. Pero es una gran temporada va a ser levantar a los campesinos, por lo menos como amenaza. Huelga de dinero, vamos a movilizar a los campesinos, ¿sí? O está movilizado a los campesinos. Ahora no es posible eso. Los campesinos van a jugar un importante rol porque están en las tierras. Está bien. Eso es positivo. ¿Han entendido? Es un problema totalmente contradictorio, ¿no? Es novedoso el tema, ¿no? Extrañamente novedoso. Son cosas raras. Lo único es un tema tan raro. Un tema tan viejo, tan agotado en el marxismo, tan discutido. Aquí es una novedad. ¿Cuál es la relación de insurrección consigna? ¿Sí? Con la consigna, o sea, digamos, con una reivindicación, o sea, digamos, planteamos esa reivindicación militar. Esa es la manifestación, es una de las manifestaciones. Ahora,
La consigna moviliza a las masas y te aguantaría. Probablemente en el momento de la consigna no te has olvidado de la consigna. Ahí el objetivo es otro, van a poder. La consigna cumplió su función y movilizó a la gente, te ha agotado en ese sentido. Ahora esto se está agotando, sí, porque se plantea otro problema. El problema que se va a hacer después y que va a invocar este proceso. La consigna, hemos dicho, es una concretización de la política revolucionaria. Es la forma como se concretiza. Eso se concretiza en una consigna. ¿Qué tiene que ser movilizadora? Eso hemos visto yo creo. ¿Cuándo hemos visto? En este mismo curso, ¿no? Bueno, es todo, ¿no? También la autocrítica. Totalmente imposible evitar todo este modelo. Uno de los aspectos fundamentales para generar la intención sería eso es lo simple. Casa es lo simple. También hemos visto la vez anterior, en la otra clase. No has venido a la otra clase. Hemos visitado varios trechos al trabajo militar, al problema militar. ¿No? Claro, si eso no ocurre, no es reversible. ¿De dónde va a sacar sus efectivos, la revolución? De sus propios piquetes obreros y de los propios elementos ganados del ejército. No, va a ser imposible que no solamente piquete podamos ganar a un ejército totalmente intacto, que no esté necesitado, que no esté en crisis. Es imposible, simplemente imposible. Podemos darle un golpe de sorpresa y quitarle un fusil, con una ametralladora, pero nada más. ¿No? Pero ganarle la batalla no. Se van a reponer y se van a aplastar. Ese es el trabajo militar, el programa militar de la revolución. Entonces, haremos la autocrítica. Yo creo que hay una falla en el discurso, que la gente no tiene a todos los cursos. Entonces ocurre como este caso, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos visto en una clase anterior, que la vuelven a plantear, y lógicamente no se dan por satisfechos, la situación no llena. Si antes se le ha dedicado mucho tiempo a estudiar un problema, como el problema militar, bueno, en dos palabras no se puede responder. Entonces lo normal es que la gente venga a los cursos de una manera normal. Por eso la inscripción es voluntaria. Pero si quienes se inscriben y vienen aquí, porque les interesa el tema. Ahora cuando les interesa ya conviene que vengan para que no perjudiquen el trabajo. Se perjudican. Y ellos se perjudican peor. Quién sabe qué ideas equivocadas llevarán, ¿no? Todos los temas que no han escuchado, no han discutido. Porque es un tema muy novedoso, sumamente novedoso. Yo veo fallas. La forma como preparamos está bien. La forma de preparación, leer las letras, las consultas, en las reuniones preliminares, venimos aquí a más o menos masticada la cosa, ¿no? Por ejemplo, ahora está bien, todos responden bien. Faltará un poco de precisión, probablemente ya está bien, ya está bien. Ahora está fallando los aspectos. No todos, pero algunos. Hoy en una clase, hoy en otra. Entonces, se permite ahí. No. Entonces sería bien recomendar que vengan de manera normal. ¿No hay nada más sobre la autocrítica? En este país, últimamente las huelgas se están prosperando, ¿verdad? Y así mismo aisladas. Y así mismo también hay algunas huelgas que hacen así de simpatía, digamos, de solidaridad. Sí. Y ese sistema de método de sindicato afecta, digamos, en el sentido económico del país. Claro, porque por una huelga en general puede venir por este caso. La huelga en general puede estar motivada por un sector, por ejemplo, que pide un aumento, pero por la cuestión política, etcétera, los otros sectores la apoyan por fermentar. Entonces, por eso es la huelga general. La huelga es para perjudicar la producción, la economía. Si no, no se divierte. Es una forma de expresión. Por eso no se trabaja. Eso quiere decir para sentarle la mano a los capitalistas. Si no, no tendrían ningún peso la huelga. Aquí la Copa no tiene criterio. Los empleados perjudican. Es lógico. Ya si huelga, tiene que perjudicar. Y cuanto más perjuicio está haciendo, mejor. La huelga es más fuerte. Entonces, el gobierno se ve obligado a solucionar. Pero si hubiera una huelga inofensiva, pues tal vez se nadie hace caso. Por eso que las huelgas son poderosas, porque paralizan la producción, causan un enorme perjuicio, causan una enorme pérdida. La economía es desafiable. Y la huelga tiene esa finalidad. Ahí arranca su fuerza. Eso es explicar con calma. Aquí desde la cosa es propaganda en sentido contrario. ¿Quién que hay huelga inofensiva?
Cuanto más dañe una huelga, es mejor. Incluso con la destrucción de sus maquinarias de ese tipo. Pues son sabotajes. En determinado momento se emplea eso. En determinado momento se emplea eso. Pero no es necesario destruir. Como esté paralizado, porque si ya destruye, eso no produce. Entonces hay que pensar lo que es para el capitalismo la pérdida esa. Toda la producción paralizada. Bueno, ahora tenemos el gran debate, el quinto.